Hola, soy Raimundo Orellán, gerente de calidad y servicio al cliente de Afore Sura. Hoy es una gran oportunidad para destacar que en Sura estamos comprometidos en fomentar la cultura del ahorro y la previsión en nuestros clientes, así como con el público en general. Buscamos que las personas desarrollen competencias y habilidades que les permitan empoderarse y administrar eficientemente sus recursos. De esta manera, podrán generar patrimonio y cumplir sus metas financieras en cada etapa de su vida. En Sura, ayudamos a las personas a tomar decisiones hoy para mejorar su futuro. Todo empieza hoy. En esta ocasión, hablaré de cómo el tema del Afore me beneficia a mí y a mi familia. Es un tema muy relevante, muy importante para que puedas planear y construir tu futuro. Vamos a dar inicio con los siguientes temas que abordaremos durante la charla. El primer tema será identificar las características esenciales de tu Afore para aprovechar sus beneficios al máximo. Vamos a hablar de los diversos beneficios que tu Afore te brinda y por qué es importante tener registrados a tus beneficiarios. Asimismo, descubriremos los diferentes tipos de pensión y cómo protegen a tu familia en caso de que fallezcas. Y finalmente, cómo acercarte a tu Afore a través de nuestros canales digitales. Nuestro primer tema, identifica las características esenciales de tu Afore para aprovechar sus beneficios al máximo. Vamos a revisar los siguientes temas. Vamos a identificar qué significa el tema de pensión. Pensión es una prestación económica que tienes derecho a recibir por ley. Esta pensión se va acumulando, los recursos se van acumulando en la cuenta individual durante el tiempo en el que estés cotizando y que estés incorporado al Instituto del Seguro Social o al ISSSTE, cualquiera de los dos institutos de seguridad social. Cuando concluyes, cuando ya llegas al cumplimiento de los requisitos, se te otorga una pensión cumpliendo con estos requisitos y que te van a proteger durante el resto de tu vida. Vamos a hablar de la vigencia de derechos. Esta vigencia de derechos es un término muy importante porque te protege para que puedas recibir tu pensión durante cierto tiempo una vez que dejes de trabajar. Es decir, la vigencia de derechos, vamos a identificar el momento en el que dejamos de cotizar y el tiempo que cotizamos, siempre y cuando sea mayor a 52 semanas, una cuarta parte de ese tiempo cotizado nos va a proteger para poder tener los derechos de la seguridad social después de que hayamos dejado de cotizar. La fecha de inicio de pensión es clave. Esta fecha es a partir de la cual el IMSS determina que el trabajador o el pensionado en su caso o sus beneficiarios deben gozar de las prestaciones que ampara este seguro y sobre todo que da lugar al origen de la pensión. En la fecha inicio de pensión, cuando una persona llegara a fallecer, a partir de ese día que está falleciendo, es de cuando se va a considerar para darle esa prestación a sus beneficiarios. Negativa de pensión. La resolución emitida por el IMSS que no otorga ningún derecho a disponer o transferir recursos de la cuenta individual del trabajador para disfrutar por una pensión, ya sea de riesgos de trabajo, de invalidez, de retiro cesantía en edad avanzada, IMSS, es justo cuando nosotros no cumplimos con los requisitos que nos marca la ley. Vamos a recibir como resultado una negativa de pensión y pues aquí finalmente al no cubrir con estos requisitos vamos a recibir el capital que se acumuló en la cuenta individual y cerramos con esta parte de querer buscar una pensión. Con la negativa de pensión, simple y sencillamente, recupero el capital de mi cuenta individual. Resolución de pensión. Este es el documento clave que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual se concede o se rechaza en su caso o en algunos casos se modifica una pensión. Esta resolución de pensión es el documento que me va a certificar que yo ya estoy pensionado o mis beneficiarios ya tienen ese derecho a una pensión en su caso. Check-up de pensión. Este es un documento que creamos en Afore Sura para ayudarte a entender
cómo está hoy tu cuenta individual y podrás tener un panorama muy amplio para identificar si hay algún error, que durante el tiempo en el que estás cotizando lo puedas corregir, puedas actualizar tus datos, puedas identificar con el Instituto Mexicano del Seguro Social qué problema tienes y este problema pues se pueda corregir para que llegado el momento en el que tú te pensiones no tengas ningún problema, ningún contratiempo y tu pensión fluya de manera correcta. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Esta subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, es una de las 3 subcuentas de tu cuenta individual. En esta se depositan las cuotas y aportaciones que realiza la empresa o dependencia en la que estás laborando, el gobierno federal y las que tú realizas para poder acumular un capital que te va a ayudar para tu pensión. Se recibe cuando tú dejas de laborar y se recibe ya sea por una negativa de pensión, que te llevas todo el capital o te ayuda a financiar tu pensión. Aportaciones voluntarias o ahorro voluntario. Este tema es muy relevante. Son depósitos adicionales que puedes realizar a tu cuenta de Afore. Además, son independientes a las cuotas que realiza la empresa o dependencia en la que laboras y las aportaciones del gobierno. Esto te ayuda a contribuir para tu retiro, te ayuda a fortalecer el capital para que puedas tener un mejor retiro. Aquí puedes planear cuál es esa estrategia que vas a determinar para alcanzar un mayor capital más alto y te beneficie tanto a ti como a tu familia al momento de pensionarte. Pensión por cesantía en edad avanzada y vejez. Vamos a revisar. La pensión de cesantía se otorga a partir de los 60 años. La pensión de vejez a partir de los 65 años de edad. Expediente electrónico o digital. Es un archivo digital en el que se integran y se actualizan tus documentos, tu información personal y en su caso la de tus beneficiarios. Es gratuito, es seguro y es un requisito obligatorio para realizar cualquier movimiento en tu Afore. Así como en el momento de solicitar tu pensión, debes tener este expediente electrónico o digital y esto te va a facilitar para realizar tus siguientes trámites. Retiro parcial por desempleo. Vamos a hablar del retiro parcial por desempleo IMSS y si cuentas con al menos 46 días de desempleado y estás registrado en una Afore, puedes solicitar este retiro parcial. Este retiro parcial es del capital de tu cuenta individual. Aquí debes considerar nada más que se te van a descontar semanas cotizadas. En un futuro puedes reintegrar este capital. Más adelante vamos a hablar de este proceso, pero este es un derecho que tú tienes a partir del día 46 en que quedaste sin empleo. Para los trabajadores ISSSTE, si cuentas al igual con al menos 46 días de desempleo y estás registrado en una Afore, puedes solicitar un retiro parcial de tu cuenta individual. Se te va a hacer igual un descuento de años de servicio que se proporciona, más bien es una parte proporcional al monto retirado. Aquí la característica principal es de que en el ISSSTE no puedes reintegrar este capital. Si tú ejerces este derecho, ya no tienes esa posibilidad de reintegrarlo en un futuro. Tendrás una afectación al momento de realizar tu trámite de pensión. Retiro parcial por matrimonio. Vamos a hablar de este retiro únicamente para los trabajadores que cotizan al IMSS. No aplica para los trabajadores ISSSTE. Y bueno, para el IMSS es un beneficio que te permite hacer un retiro parcial de los recursos de tu cuenta individual por matrimonio. Solamente se realiza una vez en la vida y es por el monto equivalente a 30 veces el valor de la unidad de medida y actualización, de la UMA. Y debes estar registrado en una Afore. Aquí el requisito es que debes contar con 150 semanas cotizadas a partir del 1 de julio de 1997. Este derecho de la ayuda por gastos de matrimonio empieza a partir del 1 de julio de 1997. Si durante este periodo contrajiste matrimonio y no has ejercido este derecho, lo puedes hacer. Solamente hay que considerar que se te va a pagar este valor de los 30 días de la UMA
que estaba vigente en la fecha de la celebración del matrimonio civil. ¿Cuál es tu régimen de pensión? Vamos a identificar cuál es tu régimen de pensión y vamos a tener dos casuísticas. La primera, si cotizaste antes del 1 de julio de 1997, estarás situado en el régimen de la ley anterior, de la ley 73. Segundo, si cotizaste a partir del 1 de julio de 1997 en adelante, tú estás cotizando para el régimen 97, para la nueva ley. El requisito para los trabajadores del régimen anterior, de la ley 73, es tener como mínimo 500 semanas cotizadas. Dependiendo de la edad en la que te pensiones, te van a otorgar un porcentaje de pensión que te corresponda, y si te esperas hasta los 65 años de edad estarás al 100%. La pensión, a partir del régimen 73, inicia a los 60 años. De los 60 a los 65 años tenemos esta característica del porcentaje que te van a pagar y lo vamos a desarrollar más adelante. Los requisitos para la ley 97 es tener como mínimo 1000 semanas de cotización. Contar con 60 a 64 años para una pensión de cesantía, o a partir de los 65 años ya tendrás derecho a una pensión de vejez. Les menciono 1000 semanas cotizadas, que es un cambio que tenemos en la ley del Seguro Social a partir del 1 de enero del año del 2021. Sin embargo, este cambio en enero del 2021 inicia con el requisito de 750 semanas cotizadas. Va incrementando. Este incremento va por año y son 25 semanas por año. Es decir, para este año, 2022, el requisito mínimo sube a 775 semanas. El requisito de las 1000 semanas va a iniciar a partir del año 2031. En la norma ya establece que el requisito son 1000 semanas cotizadas para pensionarme por la nueva ley, por el régimen 97. Sin embargo, hay que considerar este punto relevante que les acabo de mencionar, en donde a partir del 1 de enero del 2021 iniciamos con 750 semanas y sube a razón de cada año 25 semanas más. En el 2031 llegamos a las 1000 y hasta ahí se estandariza. Bajo el régimen de la ley 73, bajo este régimen de pensión, la pensión se va a capitalizar considerando que tengamos nosotros estas 500 semanas como mínimas. Se va a calcular con el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y la edad. Esta es la parte principal y son los 3 elementos con los que se hace el cálculo de este régimen 73. Es muy importante considerar que el saldo de la cuenta individual no figura para este cálculo. Sin embargo, las subcuentas de cesantía en edad avanzada y vejez y cuota social se transfieren al gobierno federal para amortizar la pensión. En el régimen 97 o nueva ley, bajo este régimen de pensión, existen 3 modalidades por las que te puedes pensionar. La primera es a través de una renta vitalicia, donde la pensión se va a pagar por una aseguradora. La segunda es un retiro programado. Esta segunda modalidad se pagaría mediante tu Afore, es decir, la Afore donde estás registrado te puede pagar tu pensión. Más adelante vamos a desarrollar cuál es esta metodología que se sigue para este pago. Y finalmente, la pensión garantizada, donde el gobierno federal paga la pensión. Las características de estas modalidades en renta vitalicia es una pensión que se paga de por vida, se contrata con una aseguradora, el IMSS te va a dar las aseguradoras que prestan este servicio y tú tienes que considerar el monto de tu pensión, que es el que va a depender, este saldo es el que va a depender para el cálculo de tu pensión. Al adquirir esta renta vitalicia, se te garantiza el pago de por vida. Y debes comprar adicional un seguro de sobrevivencia. Este seguro de sobrevivencia permitirá que tus beneficiarios reciban una pensión al fallecimiento del titular. Cuando muere el pensionado,
los beneficiarios pueden tener este derecho a una pensión y es por ello que se debe contratar el seguro de sobrevivencia. El retiro programado lo vamos a considerar como una pensión que se contrata con la Afore en la que estás registrado. El monto de la pensión va a depender del saldo acumulado en tu cuenta individual, de los rendimientos que se vengan recibiendo posteriormente. Y bueno, pues aquí, a diferencia de una renta vitalicia que te paga una pensión de por vida, la del retiro programado la recibes hasta que se agoten los recursos de tu cuenta de la Afore. Debes comprar un seguro de sobrevivencia que les permita a tus beneficiarios recibir una pensión en caso de tu fallecimiento. Este retiro programado te va a permitir en cierto momento para que tú no te quedes sin una pensión, puedes cambiar de régimen y te puedes ir a una renta vitalicia. Puedes hacer un balance para ver cuánto te costaría una renta vitalicia y de esta manera garantizar una pensión de por vida. Si te quedas con tu retiro programado, para ese cálculo se te generó un estimado de vida y ese estimado de vida es el que te da esa característica para ver por cuánto tiempo vas a recibir esta pensión a través de tu Afore. Y finalmente, la pensión garantizada. Las características de la pensión garantizada es que esta pensión te la otorga el Estado y simplemente va a ser cuando se cumpla con el requisito de edad, que en el año del 2021 estamos hablando de que inicia con 60 años y 750 semanas cotizadas como mínimo. Pero que los recursos que se tienen en la cuenta individual no le alcanzan para contratar una renta vitalicia o un retiro programado. Cuando los recursos que tienes en tu cuenta individual son menores y no te alcanza para contratar esta renta vitalicia o este retiro programado, el gobierno te va a pagar esta pensión de por vida. De acuerdo con la ley del Seguro Social, a partir del año 2022, el requisito de semanas cotizadas se incrementa cada año en 25 semanas hasta llegar a 1000. Entonces, aquí es donde hablamos que en el año del 2022 el requisito es de 775 semanas. Para el año 2023, 800 semanas y así sucesivamente hasta llegar al año 2031, donde el requisito ya se queda con 1000 semanas cotizadas. Una negativa de pensión se recibe en el régimen o ley 73 si tienes 60 años de edad o más y en el IMSS te otorgan esta negativa de pensión por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley del Seguro Social que te otorgan una pensión, que es dentro de los que platicamos, por ejemplo, que no llegues a las 500 semanas cotizadas, se te entrega en una sola exhibición el capital de tu cuenta individual. El requisito comentamos que es de 60 años o más, 60 años cumplidos o más, tener recursos en tu cuenta de Afore, que tengas el capital de SAR 92. Si llegaras a tener esta subcuenta, con una negativa de pensión, es importante comentar que los recursos se van a poder recibir a partir de los 65 años de edad. En resumen, una negativa de pensión de la ley 73 es cuando no cumples los requisitos para pensionarte. Puedes retirar el capital que hay en tu cuenta de Afore de las subcuentas de RCB y si llegaras a tener SAR 92 lo vas a retirar hasta que cumplas 65 años de edad o más. En la ley 97 o nuevo régimen, igual, una negativa de pensión, si acudes al IMSS y te otorgan esta negativa por no cumplir con los requisitos de las 1000 semanas que te pide la ley, o a partir del año del 2021, recuerden que empezamos con 750 semanas cotizadas. Si no se cumple con este requisito y ya tienes la edad de 60 años o más, tu Afore te va a entregar en efectivo los recursos de tu cuenta individual, te los entrega en una sola exhibición por no cumplir con los requisitos para tener este derecho a la pensión. Recuerda que si tienes recursos de SAR IMSS 92 y SAR Infonavit 92, al igual no los puedes retirar si tienes menos de 65 años de edad. A pesar de que ya recibiste tu resolución de negativa de pensión, este documento no te permite retirar este capital del SAR 92 porque este capital tiene esa condición de que se retira a partir de los 65 años de edad.
Siguiente tema. Conoce los diversos beneficios que tu Afore te brinda y por qué es importante tener registrado a tus beneficiarios. En Afore Sura nos preocupamos porque tengas este registro en tu cuenta individual. Te vamos a apoyar, te vamos a compartir tips, te vamos a compartir estrategias para que los registres y vamos a hablar de quiénes son tus beneficiarios de tu cuenta individual. Estos beneficios que tiene tu Afore, vamos a ver que recibes atractivos rendimientos en el largo plazo. Con nuestro sólido proceso de inversión y la toma de decisión positiva de nuestros expertos, obtienes en Sura siempre más por tu dinero, así como la seguridad de que tu dinero se mantendrá protegido ante cualquier temporada volátil en el mercado. La recomendación siempre es a largo plazo. Tu capital va a estar invertido con nosotros y en ese largo plazo vas a empezar a ver estos beneficios de cómo va creciendo tu capital. Tienes beneficios fiscales con tus aportaciones voluntarias. Al realizar las aportaciones voluntarias, deduces impuestos. El beneficio que trae para ti es un mayor uso a tu dinero si lo retiras a partir de los 65 años de edad. Cumples tus objetivos financieros. Te sugerimos acercarte con nosotros para asesorarte con un plan estratégico y para que te ayudemos a cumplir tus sueños o el retiro que tanto has esperado, para proteger a tu familia, para que lo goces y lo disfrutes con tus seres queridos. Contamos con la ruta de la pensión. A través de nuestra ruta de la pensión, te vamos a asesorar paso a paso con un seguimiento personalizado en tu cuenta de Afore, en la cual te brindamos toda la información que necesitas para pensionarte, así como los beneficios que tienes al solicitarla. Acércate con nosotros, es un tema muy relevante y juntos vamos a planear ese futuro que tanto esperas. Solo Sura ofrece este servicio para ti. El ahorro voluntario. El ahorro voluntario es el ahorro adicional que realizas en tu cuenta individual. Este ahorro voluntario, dependiendo de tus objetivos financieros y las prioridades que tú tengas, te puede servir para un gasto o una inversión futura. Tú lo determinas, tú decides este ahorro voluntario, cómo quieres maximizarlo. Este ahorro voluntario, la recomendación es que sea a largo plazo, que vayas proyectando cuál es este plan que tú tienes, que le pongas un nombre a este plan y sobre todo, ese plan tú lo puedes trazar con tu familia. Puede ser un viaje, puede ser el cambio de tu auto, la fiesta de alguno de tus hijos, de tus nietos. Tú le vas a poner el nombre a este objetivo. Nosotros te vamos a ayudar para poder cumplirlo. Te vamos a asesorar en el paso a paso cuáles son los montos que tienes que ahorrar. Vamos a proyectar ese capital que vas a ahorrar en un futuro y con los rendimientos que se te van a otorgar, estoy convencido que vas a lograr ese objetivo que tanto te trazas. En Afore Sura contamos con 10 CIEFORES generacionales y 3 CIEFORES adicionales. Cada una de estas CIEFORES te vamos a explicar cómo va a invertir tu capital, qué beneficio tienes en cada una de ellas y tú tomas la decisión de dónde invertir tu capital. Estos beneficios del ahorro voluntario pues tiene rendimientos, altos rendimientos en el largo plazo. La verdad es que son superiores a cualquier otra alternativa de ahorro de largo plazo. Te invitamos a que nos conozcas. Tienes estos beneficios fiscales que pueden ser deducibles de impuestos. Tienes una flexibilidad, lo haces de acuerdo a tus posibilidades. Tú determinas los montos que puedas invertir. Tienes esta facilidad de realizarlo desde tu casa o en el establecimiento más cercano. Antes solamente lo podías hacer a través de tu patrón y la Afore. Hoy tenemos diversos canales donde puedes estar ahorrando. Te vamos a compartir cuáles son estos canales que te pueden facilitar para hacer este ahorro. Y tienes una seguridad. Tu inversión está segura porque las Afores son supervisadas por la CONSAR diariamente. Y tú puedes ver cómo crece tu Afore. Puedes estar revisando continuamente tu estado de cuenta, tu saldo al día, para que veas cómo vamos invirtiendo este capital. La disposición de recursos, en caso de que lo requieras, puedes disponer de tu dinero en cualquier momento para nuestras CIEFORES adicionales y te explicaremos para las CIEFORES generacionales los periodos en los que existe un tiempo
como requisito que debe estar invertido tu capital. Esta modificación publicada el día 16 de diciembre del 2020, misma que entró en vigor el 1 de enero del 2021, nos da esa posibilidad de que en las CIEFORES adicionales se pueda hacer la disposición del capital en cualquier momento. En la CIEFORE en la que tú decidas invertir, ya te explicaremos estas bondades que tiene cada instrumento y la flexibilidad que tienes para esta disposición. Y sobre todo, un beneficio de tu ahorro voluntario a largo plazo es mejorar tu pensión. Aumentas el saldo de tu cuenta individual y de esta manera, al momento del retiro, tú puedes sumarle a tu retiro este capital para que puedas obtener una mejor pensión. También podemos platicar contigo esta estrategia y en un futuro puedas tener una mejor pensión. Los beneficios de contar con una pensión es de que vas a tener una mejor calidad de vida. En un mañana podrás descansar y disfrutar de tu retiro gracias a este ahorro que efectuaste durante tu vida laboral activa. Es decir, si tú trazaste este plan, lo vas a disfrutar y lo vas a disfrutar no solamente tú, sino tus seres queridos. Vas a poder proyectar junto con ellos estos beneficios que te va a dar el ahorro voluntario. Tienes un crecimiento porque el dinero en tu cuenta de Afore crece periódicamente, gracias a los rendimientos que en el largo plazo se van dando, así como las aportaciones bimestrales que realiza también la empresa o la dependencia en la que laboras. Tienes una seguridad. En caso de fallecimiento, si cuentas con beneficiarios legales, los recursos depositados en tu cuenta son heredables. Este capital se lo vas a poder pasar a tu familia, a tus seres queridos. Vamos a hablar ahorita de quiénes son tus beneficiarios. Y tienes cobertura. Esta parte te va a ayudar también para que tú puedas garantizar este capital con tu familia. Tienes una gran ventaja en este momento en el que tú ya tomas esa decisión de pensionarte. Bueno, pues la pensión que recibas mensualmente la vas a poder compartir con tus seres queridos. Y esta parte, en caso de fallecimiento, cuando tú mueres, esta pensión se hereda hacia tus beneficiarios legales o el capital que tienes ahorrado con nosotros en el rubro de ahorro voluntario, también se lo puedes dejar a tus beneficiarios. Tú decides a quién le puedes heredar este capital. Los beneficiarios IMSS, vamos a revisar que de acuerdo a la ley del Seguro Social, vamos a hablar de beneficiarios legales. Siempre el Seguro Social va a considerar a tu esposa o tu esposo o concubina o concubino. En primer lugar, siempre se considera a la esposa y a los hijos. Los hijos con una característica, los hijos desde su nacimiento hasta los 16 años de edad. De los 16 años de edad a los 25, necesitan comprobar que están estudiando. Este estudio debe ser en planteles incorporados al sistema educativo nacional. Para que tus hijos estén considerados en este rubro de beneficiarios legales, deben cumplir con ese requisito de mostrarlo ante el Seguro Social y de esta forma seguirán siendo considerados como beneficiarios legales de los 16 a los 25 años. Si tienes un hijo que no puede valerse por sí mismo, si tienes hijos que tienen alguna discapacidad, durante el tiempo que dura esta discapacidad están considerados como beneficiarios legales. A falta de esposa, esposo, concubina o concubino e hijos, los siguientes beneficiarios legales podrán ser tus padres. El término se conoce como ascendientes y ellos lo único que deben demostrar es una dependencia económica. Demostrar que fueron dependientes económicos tuyos a través de un juicio que se sigue con el juez de lo civil. Se demuestra esta dependencia económica y en ese momento ellos pueden ser tus beneficiarios legales. Los beneficiarios legales, en resumen, está la esposa, el esposo, concubina, concubino e hijos. Hijos desde su nacimiento hasta los 16 años, de los 16 a los 25 años que estén estudiando, que comprueben que están estudiando en el sistema educativo nacional, incorporado a este sistema, y los hijos que tengan alguna discapacidad. A falta de ellos, los padres, que dependan económicamente del trabajador. Si no existen beneficiarios legales, entonces vamos a hablar
de beneficiarios sustitutos. Y los beneficiarios sustitutos están considerados a partir del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí se consagra ese beneficio. No se les da derecho a una pensión, pero si existen beneficiarios sustitutos considerados en este artículo 501, si cumplen con ese requisito de esta norma, entonces podrán disponer de los recursos acumulados en la cuenta individual. Beneficiarios ISSSTE. En caso de que el titular de la cuenta individual llegara a fallecer, los recursos de la Afore pueden ser reclamados por los beneficiarios. ¿Quiénes serán las personas que pueden recuperar este capital? Pues son las personas designadas de acuerdo con la ley del ISSSTE. Existen también dos tipos de beneficiarios. Vamos a hablar de beneficiarios legales y vamos a hablar de beneficiarios sustitutos. Para el ISSSTE, los beneficiarios legales va a ser la esposa o esposo, concubina o concubino, en primer lugar. Los hijos desde su nacimiento hasta los 18 años. Y de los 18 a los 25 años, siempre y cuando demuestren que están estudiando en planteles incorporados al sistema educativo nacional. En caso de que un trabajador ISSSTE tuviera hijos con alguna discapacidad, mientras dura la discapacidad, a estos hijos se les considera como beneficiarios legales. A falta de beneficiarios legales, entrarían los beneficiarios sustitutos. Pero aquí también tenemos otra característica en los legales. Si no hay esposa, no hay esposo, no hay concubina, no hay concubino y no hay hijos, a falta de ellos, también los padres pueden ser considerados como beneficiarios legales si demuestran dependencia económica, si demuestran que hubo esta dependencia económica con el trabajador fallecido. Los padres se consideran bajo el rubro de ascendientes y también entran en el ramo de beneficiarios legales. A falta de estos beneficiarios legales están los beneficiarios sustitutos considerados en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, pues estos beneficiarios sustitutos únicamente van a aplicar, a falta de los legales, no tienen derecho a una pensión, pero sí a disponer de los recursos de la cuenta individual. Si no existen beneficiarios legales y hay elementos que nos ayuden para determinar que existen beneficiarios sustitutos, entonces deberán acudir a un tribunal federal de conciliación y arbitraje. En este tribunal se va a emitir la resolución correspondiente para determinar que son beneficiarios sustitutos y se les pueda regresar el capital de la cuenta individual. La sugerencia es de que registres a tus beneficiarios en la Afore. Este registro de tus beneficiarios en la Afore te va a ayudar para que también, en caso de no existir beneficiarios legales, con los beneficiarios que tú designes en tu cuenta individual, se les va a pagar el capital que está acumulado en tu cuenta individual. Esa es la importancia de que tengamos a tus beneficiarios registrados con nosotros. Te invitamos a que hagas este registro. Es un registro muy sencillo y nosotros te vamos a acompañar en este proceso, te vamos a decir cómo lo vas a hacer con nosotros en cualquiera de nuestras oficinas de servicio. Vamos a hablar de qué es el seguro de sobrevivencia. Este seguro de sobrevivencia es el que se contrata por los pensionados por riesgos de trabajo, por invalidez, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la suma asegurada. El pensionado tiene que contratar este seguro para proteger a sus beneficiarios. Si el pensionado tiene beneficiarios legales, es necesario contratar este seguro de sobrevivencia, que es el seguro que les va a otorgar esta pensión a los beneficiarios en el momento que llegaras a fallecer. Es muy importante, te invitamos a que consideres este seguro de sobrevivencia, que lo analices y en el momento que llegaras a pensionarte, por la nueva ley, contrates este seguro de sobrevivencia. Este seguro de sobrevivencia únicamente aplica para los pensionados bajo el esquema de la Ley 97 o nueva ley. Descubre los diferentes tipos de pensión y cómo protegen a tu familia en caso de que tú llegaras a fallecer. Vamos a hablar de la pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, tanto del régimen 73 como del régimen 97. Y vamos a hablar de la pensión por orfandad, viudez y ascendencia. Esta pensión del IMSS por cesantía en edad avanzada y vejez, régimen
1073 de la ley anterior. Es la modalidad de la ley anterior que otorga el derecho a una pensión y que es pagada por el IMSS. La paga el Seguro Social. Les comenté que la edad se considera como un factor muy importante por esta casuística. Vamos a revisar el tipo de pensión, edad y el porcentaje de pensión. Para una persona que se pensiona a partir de los 65 años de edad o más, la pensión se considera como pensión de vejez y el porcentaje que se paga de un factor en el que se realiza el cálculo de la pensión es al 100%. Este factor se considera con 3 elementos. Se considera las semanas cotizadas, la edad del trabajador y el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Con estos 3 elementos se genera este factor. Si te pensionas a partir de los 65 años o más, se te va a pagar el 100% de lo que resulte de este factor. Si te pensionas a los 60 años de edad, únicamente se te va a pagar el 75% de este factor. Si te pensionas a los 61 años de edad, te van a pagar el 80% de este factor. Como podrán observar, sube un 5% a razón de cada año. Este porcentaje se incrementa ya con 6 meses, un día más de edad, un día más de vida. Es decir, si yo dejo de cotizar a los 60 años, 6 meses, un día, dejo de cotizar con esa característica de edad, cuando calculen mi pensión ya la van a considerar con el factor de 61 años de edad. La ley del Seguro Social de 1973 me da este beneficio de que con 6 meses, un día más de vida, mi cálculo para el pago del factor ya es a razón del siguiente año por el simple requisito de haber cumplido 6 meses, un día más de vida. La pensión de cesantía entonces inicia a partir de 60 años y la de vejez a partir de 65 años de edad. En la ley 97 vamos a hablar de una pensión por retiro y esta pensión de retiro tienes la opción de pensionarte antes de cumplir con los 60 años de edad. Es una pensión anticipada, así la conocemos, y siempre y cuando el monto de la pensión que se te calcule sea mayor en un 30% al cálculo de la pensión que te garantice el gobierno a través de una pensión garantizada. Si tu cálculo de pensión excede en un 30% de la pensión garantizada que te corresponda, te puedes pensionar a cualquier edad. Este es el requisito clave para que se pueda identificar si tienes ese derecho de tu pensión anticipada. Puede ser a cualquier edad antes de los 60 años, cumpliendo con este requisito de ese cálculo y contratando ese seguro de sobrevivencia para proteger a tus beneficiarios. Cesantía en edad avanzada en la ley 97 te va a dar el derecho al goce de una pensión a partir de los 60 años de edad. Esta pensión de cesantía va a ser al amparo de este régimen de la ley 97 y bueno, aquí vas a contratar un seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios y una renta vitalicia para ti. El requisito es que cumplas con las semanas cotizadas. A partir del año del 2021, recordemos que son 750 semanas como mínimo y sube a razón de cada año 25 semanas hasta llegar al año 2031. Vejez es la pensión a partir de los 65 años de edad. Al igual, debes de contratar un seguro de sobrevivencia para proteger a tus beneficiarios y tu pensión puedes contratarla por una renta vitalicia. Tú eliges si quieres esa renta vitalicia en cesantía o vejez, o eliges un retiro programado, o bien te pueden pagar una pensión garantizada si el capital que tienes ahorrado, acumulado en tu cuenta individual, no te alcanza para contratar estos seguros de renta vitalicia o seguro de retiro programado, vas a tener derecho a esta pensión garantizada que te va a dar el gobierno. Hay una tabla en donde en esa tabla vamos a ver ahorita cuál es el monto al que tú podrías acceder en esta pensión garantizada. Esta es la tabla que les comenté de las semanas cotizadas, que inicia en el 2021 con 750 y llega en el 2031 con 1000 semanas cotizadas. Y esta pensión garantizada de la cual les vengo hablando, esta pensión garantizada IMSS, para el año del 2022, estos son los montos
que se pueden tener con 775 semanas si tu salario promedio es de un salario mínimo, o bien si tu salario es superior a más de 5 UMAS y cuentas con más de 1000 semanas cotizadas, estos son los montos a los que puedes acceder. Esta es una tabla en donde vamos a cuadrar cada año cuál es tu edad, vamos a cuadrar cuál es tu salario promedio de toda tu vida laboral y dependiendo de cuál sea tu edad y este salario promedio, aquí vamos a identificar cuál es la pensión garantizada que te corresponde. Este es el cuadro clave para poder utilizarlo en la pensión que vimos anteriormente, en el retiro anticipado. Dependiendo de cuál es la pensión que te corresponda, según tu edad y según tu salario, cuál es tu salario promedio de toda tu vida laboral, ya que identifiques cuál es el monto de la pensión que te correspondería, vas a sacar ese 30% adicional a esta pensión y si el capital que tienes acumulado en tu cuenta individual te alcanza para contratar un seguro para que tú adquieras esta pensión superior a un 30%, te puedes pensionar a la edad que tú quieras. Esta pensión garantizada solo es para aquellos trabajadores que el saldo que tienen acumulado en su cuenta individual no les alcanza para contratar una renta vitalicia o para contratar un retiro programado. La pensión por orfandad, viudez y ascendencia. Vamos a hablar de esta pensión por orfandad IMSS. Esta pensión por orfandad IMSS, que se otorga a los hijos del asegurado o pensionado fallecido y que los hijos llegaran a comprobar ese vínculo hasta los 15 años de edad, se les va a garantizar esta pensión por orfandad. O los hijos a partir de los 16 hasta los 25 años que les mencionaba, que deben comprobar que están estudiando, exceptuando los casos de los hijos con una invalidez otorgada por el IMSS, que tengan alguna discapacidad. La pensión por orfandad que se les va a asignar a cada uno de los hijos va a ser hasta que se cumplan con los requisitos de la edad. En el momento en el que uno de los hijos deje de tener este derecho, el Seguro Social les va a dar un finiquito y ese finiquito va a corresponder a 3 mensualidades de pensión. Con ese finiquito concluye el IMSS esa obligación de estar pagando una pensión. ¿Cuándo se da ese finiquito? Cuando, por ejemplo, un hijo llega a los 15 años de edad y ya no sigue estudiando, ya no demuestra estudios, entonces en ese momento le dan el finiquito. O bien, si el hijo llega de 16 a 25 años y sigue estudiando, en el momento que concluya los estudios o llegue a la edad de 25 años, en ese momento se le entrega este finiquito. Tu familia quedará protegida y podrá cubrir alguno de los gastos gracias a una pensión adquirida a través de lo que ahorraste en tu cuenta individual. Es muy importante que consideres este ahorro voluntario porque no solamente es para ti, también va a fortalecer a tu familia, va a proteger a tu familia. Te invitamos a que consideres estos elementos del ahorro voluntario. Esta pensión de orfandad entonces se extingue y bueno, pues tratándose de los hijos que presentan alguna discapacidad, alguna enfermedad crónica, se requiere este dictamen de beneficiario o incapacitado, se conoce como ST6, este lo va a expedir los servicios médicos institucionales. Es muy importante que lo tengas considerado para que un hijo que esté en esta casuística pueda tener ese derecho de la pensión. Por viudez, una pensión por viudez, la esposa o concubina del asegurado o pensionado fallecido va a tener derecho a esta pensión de viudez. Lo que te recomendamos para este concepto o en este momento es de que consideres que no se tendrá derecho a la pensión de viudez cuando el fallecimiento del asegurado ocurriera antes de cumplir 6 meses de matrimonio. Es decir, cuando una persona contrae matrimonio con un asegurado, este matrimonio debe subsistir por lo menos 6 meses. Cuando este matrimonio se contrae con un asegurado después de que el asegurado tiene 55 años de edad o más, el matrimonio debe subsistir por lo menos 1 año. Y finalmente, cuando al contraer un matrimonio con un pensionado, ya sea por invalidez, vejez
o cesantía, el matrimonio debe subsistir por lo menos un año. Es muy importante considerar para una pensión de viudez no estar dentro de alguno de estos puntos para tener ese derecho. Existe una excepción y esa excepción son estas limitaciones anteriores no rigen cuando al morir el asegurado o el pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él. Si se comprueba haber tenido hijos, se rompe esta negativa de considerar a la viuda. Es muy importante que se considere para poder solicitar este derecho a la pensión de viudez y que se cumpla con estos requisitos. A la viuda, cuando el asegurado llegara a fallecer, el requisito es que por lo menos haya cotizado 150 semanas de cotización. Es lo que se pide y esto se excluye cuando es un riesgo de trabajo. Cuando es un riesgo de trabajo no hay requisito de semanas cotizadas. El requisito de semanas cotizadas solamente es cuando el fallecimiento ocurre por algún accidente o alguna enfermedad. En el momento en el que la concubina llegara a contraer nuevas nupcias o conformara un nuevo concubinato, en ese momento puede perder el derecho a la pensión y si llegara a perder el derecho a la pensión, se va a liquidar, se le va a pagar con un finiquito de 3 anualidades. 3 anualidades. Ese es el finiquito que se le daría a la viuda. Entonces, esto también es muy importante que se llegue a considerar para poder tener derecho a esta pensión por viudez. Y la pensión por ascendiente o para los padres, aquí es muy importante considerar que el padre y la madre del asegurado o pensionado fallecido se van a considerar o se les va a otorgar este derecho siempre y cuando demuestren esta dependencia económica con el titular fallecido. Deben de acreditar el vínculo familiar con el asegurado y acreditar esta dependencia económica con el asegurado o pensionado fallecido. Que no exista cónyuge, que no existan hijos para que se les otorgue este derecho y que cumplan con el requisito de 150 semanas de cotización, que estén vigentes de derechos en el seguro de invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Si el fallecimiento ocurrió derivado de un riesgo de trabajo, no se pide, aquí no hay un requisito de las semanas cotizadas. El riesgo de trabajo a partir de que se pueda acreditar o se llegara a presentar y tuviera como consecuencia el fallecimiento del titular, en ese momento se le acredita esta pensión para los padres. Muchas gracias por esta información. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en Instagram, @Afore Sura.